tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy del quinto campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy contamos con la presencia de dos especialistas, dos personas relevantes en cuanto a lo que es sobre todo la cuestión del paisaje. En un lado va a ser específicamente lo que es el paisaje cultural como elemento cultural y por otro lado la escuela como elemento o espacio en el que se puede desarrollar una serie de proyectos, de programas para el conocimiento de la cultura tradicional y el desarrollo de la etnografía. Vamos a dar comienzo con la primera conferencia que lleva por título Los paisajes culturales de Canarias, que será impartida por doña Lidia Ester Romero Martín. Ella es licenciada en Geografía e Historia, doctora en Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, imparte docencia en distintos centros de nuestra universidad, en educación primaria, en Geografía y Ordenación del Territorio, en Historia y además en una titulación propia que sería la de Estudios Canarios. Pero no solo esto, sino que además coordina y es docente en el Máster de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Facultad de Geografía e Historia. La verdad que muy denso el quehacer profesional, ¿no? Pero además de todo esto, una cuestión fundamental es que ella es miembro de la Alianza Internacional de Paisajes de Terraza y que es básicamente el hecho que la ha traído hoy aquí, además de participar como coordinadora en las rutas de sabios, guías e intérpretes, una cuestión muy interesante, donde unas figuras como son, ella habla de los sabios de la tierra, pero Manuel Lorenzo Pereira habla de los maestros de la tierra, es decir, esas personas que acumulan, quizás no tienen una formación académica, pero tienen una formación vinculada al entorno, vinculada al contexto en el que han desarrollado su vida, fundamental, y que corre el peligro de desaparecer y proyectos como el que ella coordina son fundamentales para esto. Y sin más, damos paso a su intervención. Muchas gracias, Ulises. Bueno, muchas gracias. Como bien decía Ulises, intentaré ser breve por esto de la demora en el comienzo de mi intervención y voy a hablarles sobre los paisajes culturales de Canarias y ya voy directamente a un paisaje en concreto que es el que predomina en la imagen inicial del PowerPoint, que son los paisajes agrícolas, los paisajes culturales agrícolas y concretamente en bancales. Para comenzar, pues voy a hacer referencia a lo que es el Convenio Europeo de Paisajes, donde casi hay que destacar de esta última versión del Convenio Europeo de Paisajes que hay un cambio de paradigma en la concepción de los paisajes y ya se deja atrás lo que es es decir, por primera vez se fusionan lo que son los conceptos de patrimonio cultural y natural y uniéndose, por tanto, los aspectos naturales y culturales que existen en el territorio y además se le añade en esta última versión del Convenio Europeo de Paisaje el elemento social, se le da una dimensión social al paisaje, entendiendo que los paisajes deben ser lugares o espacios donde debe prevalecer el bienestar de la población que los habita y que los disfruta y que interactúa con ellos. En ese sentido, y siguiendo con la referencia al Convenio Europeo del Paisaje, hay que decir también que a efecto de ese convenio, entre sus disposiciones generales, conviene destacar que el paisaje es aquella parte del territorio que es la que percibe la población, es aquella parte del territorio, en la definición de paisaje está implícita la percepción que tiene la población de ese territorio. Además, se incide en la idea de que tiene que haber en la ordenación paisajística debe tener un carácter prospectivo, es decir, desde el Convenio Europeo del Paisaje se propone que la ordenación del territorio y la ordenación tenga un carácter paisajístico y tenga un carácter propositivo. La idea también es que el ámbito de aplicación de ese Convenio Europeo del Paisaje que nuestro país ha suscrito, pues es que los paisajes deben considerarse no solo
los que son de carácter excepcional, los que son bellos, los que son dignos de convertirse en patrimonio de la humanidad, por ejemplo, si nos referimos a las disposiciones de la UNESCO, sino que también deben ser objeto de tratamiento y de consideración los paisajes cotidianos e incluso los paisajes degradados. Dicho esto, también desde el Convenio Europeo se propone integrar el paisaje no solo en las políticas de ordenación del territorio y las políticas de ordenación urbanística, sino las políticas sectoriales que tienen que ver pues con la cultura, con el medio ambiente, con la agricultura, etcétera, etcétera. Si sigo con mi intervención, pues insisto en la idea de qué son los paisajes culturales. Pues los paisajes culturales son el resultado de la acumulación de restos de diferentes paisajes históricos que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Por tanto, los paisajes culturales son como documentos de la historia de la intervención humana sobre el territorio. Son paisajes sociales producidos bajo la influencia de las restricciones físicas. Cuando vamos a hablar a continuación de los bancales, veremos que la primera restricción física que presenta el territorio de esos paisajes es que estamos hablando de territorios montañosos y, por tanto, el primer problema con el que se encuentra la población que desea sacar provecho y sacar alimentos de esos espacios es domesticar esas vertientes. Por tanto, son paisajes sociales, los paisajes culturales, intervienen las sociedades y son el reflejo de la influencia de las restricciones físicas y de las oportunidades que presenta el ambiente natural en relación con la actividad económica y cultural y, en fin, bueno, pues esto es lo que se entiende por paisajes culturales. Hay que incidir en que si hablamos de patrimonios, con la nueva ley nacional y la ley canaria que está a punto de ser modificada, pues se han incorporado los paisajes culturales. No es un elemento, un bien patrimonial que se haya considerado de antaño, es algo, como bien aparece también señalado en el Convenio Europeo, es algo relativamente reciente. Y si extraemos de nuestro plan nacional, nuestro país tiene un plan nacional de paisaje cultural, vamos a extraer de él su definición de paisaje cultural porque es la que me parece la más completa de todas. Se entiende por paisaje cultural el resultado de la interacción en el tiempo, a lo largo del tiempo, entre las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Dicho con otras palabras, un paisaje cultural es la relación entre la sociedad y el medio y la valoración que la sociedad hace de ese territorio, de ese espacio, por sus cualidades culturales. Hablaremos también del carácter identitario de los paisajes de bancales y, en definitiva, pues crean pues un paisaje cultural que, según reza en este esquema, pues existen diferentes tipos de paisajes culturales y lo que tengo señalado aquí con el recuadro en rojo hace alusión a los paisajes de los que vamos a hablar a continuación. Existen tres tipos de paisajes culturales. Estarían por un lado, pues por ejemplo, Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria estarían en esta consideración dentro de los paisajes de integración cultural. Son aquellos paisajes donde el territorio y ciertos elementos del territorio interactúan de forma espiritual con la población. Luego estarían los paisajes diseñados intencionadamente. En este sentido estarían pues los jardines, los parques urbanos, etcétera, etcétera, y luego estarían los paisajes evolucionados orgánicamente. En ese sentido, dentro de esta tipología estarían los paisajes agrícolas en bancales, que es de lo que voy a hablar pues a partir de dentro de poquito. Tenemos, por tanto, en España un plan de paisajes culturales en el cual se pueden incorporar los bancales, y el objetivo de ese plan es básicamente salvaguardar, y salvaguardar implica recuperar, conocer, reutilizar, mejorar, proteger, bueno, toda la relación de palabras que aparecen aquí en esta imagen y que se sintetizan en este esquema. El Plan Nacional tiene como tres patas, se sustenta en tres patas. Por un lado, para estudiar un paisaje y para reconocer un paisaje cultural, lo primero que hay que hacer es documentarlo, investigarlo. Es preciso, es necesario conocer las características, la historia. Hablamos de paisajes culturales, sociales, tienen una historia detrás. Es preciso investigar, documentar, cartografiar, porque estamos hablando de paisajes de territorio, en definitiva. Es preciso también formar, difundir
Y, por último, intervenir. La salvaguarda de los paisajes culturales comprende, según el Plan Nacional, esas tres patas. Bien, ¿qué son los bancales? Vamos a entrar ya en materia. ¿Qué son los bancales? Pues si buscamos en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, pues nos viene esta definición que a mí no me convence. Y dice algo así como, es el rellano de tierra que se hace en un terreno pendiente y que se aprovecha para el cultivo. No es nada inclusivo. Prefiero utilizar una definición que creo que es más completa y es la que viene a continuación. ¿Qué se entiende por bancales? Pues es la intervención humana sobre las vertientes o sobre los cauces de los barrancos, que consiste en la alteración de su forma original con el objeto, la alteración de la forma y de la hidrología natural con el objeto de dedicarlo a la actividad agrícola, ¿vale? Que puede ser pues para acopio de comida, de alimentos o de materia prima. En definitiva, el aspecto que presentan estos paisajes culturales en bancales es la alternancia de rellanos planos con escarpes que en algunas ocasiones se les adosan unos muros de piedra que los hacen bastante espectaculares a la vista y resultan de ello unos paisajes bastante atractivos. En cualquier caso, esta intervención, hay quienes dicen, autores que hablan de estos paisajes como el resultado de la domesticación de las vertientes. En cualquier caso, son paisajes que resultan de modificar pendientes muy acusadas, más del 30% de inclinación, o en territorios donde las superficies llanas son tremendamente escasas. También suelen estar asociados a lugares donde el agua hay que domesticarla también, en el sentido de que o puede haber exceso de agua o puede haber falta de agua. Por tanto, en su propia construcción viene implícito el hecho de contemplar el uso del agua, y también son la respuesta a la necesidad de alimentos en momentos de la historia de la humanidad donde hay superpoblación y, por lo tanto, una elevada demanda de alimentos, y hay quienes hablan, refiriéndose a los bancales, desde mi punto de vista no acertado en el 100% de los casos, como los paisajes del hambre. Evidentemente, muchos de los paisajes de bancales de las Islas Canarias, de los que vamos a estar hablando a continuación, pues sí que derivan de unas necesidades alimenticias importantes, pero de ahí a pasar hambre, yo lo pondría en duda. Bien, en cualquier caso, son el resultado. Para su construcción ha hecho falta pues el empleo de un ingente capital humano y de sabiduría. Ha hecho falta que la población estudiara las vertientes, estudiara por dónde circula el agua, y por tanto de todo ello resultan unos paisajes culturales donde hay unos sabios de la tierra, donde hay unos sabios de las piedras, donde hay unos sabios de las semillas, donde hay unos sabios de los cultivos, etcétera, etcétera. Los bancales también son patrimonio. ¿Y por qué son patrimonio? Además son patrimonio material e inmaterial. Son patrimonio material o patrimonio inmueble, porque son construcciones, antes les decía, que son la alternancia de rellanos y escarpes a los cuales a veces se le adosa muros de piedra. En cualquier caso, pues todo ello provoca la construcción de un paisaje totalmente humanizado y, por tanto, hablamos de patrimonio material. Pero también es patrimonio inmaterial porque son construidos por personas que han tenido que aprender a hacer acopio de las piedras y, por lo tanto, ponen en juego pues unos conocimientos y unas pericias constructivas. Son arquitectos del territorio, aquellos de nuestros antepasados que se dedicaron a la construcción de estos bancales con muro o sin muro. Por lo tanto, son también patrimonio, y su degradación o desequilibrio nos afecta directamente, y por tanto es responsabilidad de todos el que los conservemos y los gestionemos. Son por tanto huellas de nuestros antepasados. Esos paisajes que no son tan comunes, porque los hay en Gran Canaria, los hay en un montón de sitios, pues evidentemente no por ser comunes dejan de tener valor, y lo que nos están es comentando y transmitiendo el hecho de que han sido construidos por el esfuerzo de muchas generaciones de nuestros antepasados, ¿vale? Es, por tanto, parte de nuestra señas de identidad. De hecho, en la imagen que les proyecto, que es la imagen de un agricultor de Lanzarote, un conejero montado en su mula, mirando pues el paisaje de bancales con rofe, con picón, en la zona de los valles en el norte de Lanzarote, en Teguise. En cualquier caso, se puede apreciar que esa persona está visualizando e identificándose con ese paisaje que ha sido construido gracias a su esfuerzo y de sus antepasados. Bien, los elementos, bueno, en cualquier caso decir también que
señalando a un afamado geógrafo, Jean Noguet, pues él dice que el paisaje es el rostro de un territorio. Y en ese sentido, si miramos al rostro de nuestro territorio, hay muchos territorios abancalados en las Islas Canarias que no tienen muy buena cara en este momento. De ello les hablaré más adelante, del estado de conservación. Existe además un mundo de bancales, aunque hablaremos de los bancales en Canarias, pero allá donde donde existen lugares montañosos, islas o continentes con montañas, y donde haya habido un pico de población, pues evidentemente la respuesta inmediata para sobrevivir ha sido domesticar las montañas. Por tanto, existen un montón de territorios en el mundo donde existen bancales. El nombre más común es el de terrazas, de hecho tiene traducción por lo menos a 6 idiomas, pero lo cierto es que este mapa, hecho con vocablos, nos lo pidió una de las organizadoras del Congreso Internacional de Bancales de la última edición en Italia. Nos pidió la colaboración de los miembros de ITLA para que aportáramos los nombres, los vocablos con los que en nuestros territorios se conocen estos paisajes, ¿no?, estos espacios. Y resultó esta imagen tan evocadora. Y aunque no se aprecia en la parte inferior de la imagen, aparece aquí boca abajo Canarias con un montón de nombres que dan idea de la diversidad de paisajes, ya no solo de un mundo de bancales, sino también de un archipiélago de bancales. Las Islas Canarias están formadas por 8 islas. El archipiélago está formado por 8 porque ya recientemente se ha incluido la isla de la Graciosa, pero esta la vamos a dejar fuera porque no tienen un solo bancal que yo sepa. Pero en cualquier caso quiero destacarles que en Canarias, sin salir de nuestro territorio, tenemos una diversidad enorme en cuanto a vocablos, en cuanto a términos, en cuanto a morfologías, en cuanto a paisajes, en cuanto a cultivos. Digamos que la diversidad de paisajes culturales agrícolas en bancales es muy grande en las islas. Y eso ha provocado pues una admiración a nivel internacional que ha llevado a que dentro de poco se celebre en nuestro archipiélago y en el resto de los archipiélagos de la Macaronesia un congreso internacional dedicado a este tipo de paisajes. En esta imagen destaco pues 2 ejemplos antagónicos de paisajes culturales en bancales. Uno son las islas orientales, donde también existen, a pesar de tener la idea estereotipada de que son islas relativamente llanas, pues no, sí son llanas por la erosión, pero conservan algunos macizos antiguos donde los conejeros y los majoreros pues en el pasado domesticaron las vertientes construyendo gavias, nateros, traveseros, bebederos. En definitiva son bancales de agua, bancales que hacen acopio de agua y de sedimentos en islas tremendamente desérticas. Y por el contrario tenemos en el polo opuesto el paradigma de isla bancal, que es la isla de La Gomera, que tenemos aquí en la mesa a un compañero que viene precisamente de esa isla y que también algo de bancales sabe. Por lo tanto, cuando nos referimos a los paisajes culturales en bancales y a los bancales de Canarias, pues la primera característica a destacar es su gran diversidad, heterogeneidad de estos paisajes, por varios motivos. Por las condiciones ambientales, somos islas montañosas y por tanto la altitud y las diferentes formas del relieve, la topografía, pues da lugar a una diversidad de condiciones ambientales muy grandes. Y por otro lado también por características antrópicas, ¿no? Hay diferentes tipos de agricultura, diferentes productos agrícolas, características constructivas de los muros también muy diferentes de unos espacios a otros. Los sustratos, tanto si son volcánicos como si son sedimentarios, también son muy variados, y todo eso combinado da lugar a una diversidad muy grande, a una riqueza importante de paisajes culturales en bancales. Esto fue una aportación que hicimos compañeros míos y yo del Departamento de Geografía al segundo Congreso Internacional de Terrazas en el Perú, y fue una primera aproximación a una clasificación de estos paisajes. No estoy nada contenta con ella, pero como toda la primera vez, pues todo es mejorable. Lo cierto es que hicimos una primera clasificación que atiende a estas características y a esta diversidad de condiciones ambientales que antes les mencionaba y que vamos a ver muy rápidamente en forma de imágenes. De tal manera que hemos destacado pues paisajes abancalados de costa, de monocultivo del plátano, frente a policultivos de las medianías, frente a bancales que destacan sobre todo por sus características constructivas en forma escalonada, como son las terrazas en escalera de La Gomera, o bancales del agua, como antes les mencionaba, como estamos viendo aquí, construidos en cauces de barrancos, como pueden ser las gavias de Fuerteventura. Aquí estamos viendo una imagen de una gavia bebida que es espectacular, son espejos
Hace poquito que estuve allí en el norte de Fuerteventura, porque estamos haciendo ahí un acopio bueno, estamos desarrollando una ruta de sabios, guías e intérpretes, donde, bueno, pues nos hemos dedicado a destacar un valle como el Valle Brón en el norte de la isla, y nos mostraron imágenes espectaculares del Valle de Guisguey, que está justo al lado, en vecindad con el de Valle Brón, con estos espejos y, como me decía la gente de Fuerteventura, alumnos que tengo allí, ante una imagen espectacular, todo lleno de espejos de agua, pues lo primero que se me vino a la cabeza es pensar en los bancales de arroz del sudeste asiático. Y decían los alumnos majoreros que tengo allí que nada, que es que los chinos son muy copiones, que se copiaron de sus bancales, de sus gavias. Pero bueno, es una anécdota simplemente. Comentarles también que en Lanzarote, también en cauces de barrancos, han construido unos tipos de bancales muy característicos y que se les denominan nateros porque lo que pretenden es hacer acopio de agua, pero también de nata, de sedimentos muy finos, para fertilizar los suelos y poder cultivar a posteriori de las lluvias. También existen bancales o terrazas según el tipo de sustrato, de picón, si es picón rojo, si es picón blanco, como el caso de las Pumitas en las bandas del sur de Tenerife, picón negro, como las terrazas de la Pilli en Lanzarote, los arenados de Lanzarote. Sin salir de esta isla de Gran Canaria y en el transecto que va desde Las Palmas de Gran Canaria hasta la Cruz de Tejeda, aquí vemos estos 4 tipos de paisajes, lo que nos habla de un escalonamiento de la agrodiversidad en bancales, desde la desembocadura del Guiniguada con las plataneras de costa, frutales de medianías, en cítricos, los policultivos de subsistencia, papas, millo, hortalizas en medianías altas, y los típicos bancales de rellano en pendiente de las cumbres de Gran Canaria. Existen otras diversidades de paisajes de bancales pues que atienden a la topografía en la cual se encuentran estos bancales. Aquí tenemos espectaculares bancales en escalones en el norte de La Gomera, en la zona de Agulo, son tremendamente espectaculares, o en microvalles, o, por ejemplo, ya bancales de unas características constructivas menos espectaculares, pero sí que están asociados a un cultivo muy nuestro y muy de La Gomera, como es el cultivo de los berros, ¿no? Por tanto, insisto, y paso ya rápidamente la diapositiva que me queda, es simplemente una exposición, un catálogo de diversos paisajes de bancales que podemos encontrar en las islas. Hay bancales también asociados y han sido reconocidos sus valores paisajísticos en figuras de protección, como son los parques rurales o los paisajes protegidos. Aquí tenemos un ejemplo, el Parque Rural de Valle Gran Rey debe su clasificación, su protección, precisamente, entre otras cosas, por el elevado abancalamiento de esas laderas y ese espectacular paisaje abancalado que tanto le caracteriza. No, sin salir de Gran Canaria, pues disponemos también de paisajes de bancales espectaculares, sobre todo en las cabeceras del Guiniguada. Más imágenes de bancales en Barranco Hondo, en la presa de Lugarejos, o insistiendo en la diversa tipología de vocablos con los que se designan estos paisajes. Los bocaos, que es un nombre de procedencia portuguesa, es el nombre que reciben los bancales en la zona de Tejeda y también en algunos lugares de Artenara, o más cerquita de aquí, donde nos encontramos, entre Agüimes y Santa Lucía, o incluso yo diría que en la parte alta de nuestro municipio de Ingenio, pues son frecuentes este tipo de bancales que llamamos cadenas, ¿no? Hay topónimos, cadenas de la Virgen, etcétera, etcétera. Bueno, existen otras clasificaciones y, por ejemplo, en La Gomera sí que han hecho un ejercicio importante de una clasificación más holística, más integrada, más integral, más completa de los bancales, como la que hizo AIDER La Gomera con un proyecto europeo, un proyecto nacional que fue de custodia del territorio para la recuperación de los bancales. ¿Sabemos qué extensión ocupan los bancales en las islas? Eso es un trabajo de chinos. Es un trabajo importante que queda por hacer, pero no sabemos la superficie que ocupan los bancales en las islas. A día de hoy, que yo sepa, solo se han hecho pequeñas incursiones en este tipo, de conocer la superficie que ocupan los bancales. Una la protagonicé yo con mi tesis doctoral, que trabajé en la cuenca del Guiniguada, es la cuenca que estamos viendo aquí, y que para esa cuenca hidrográfica, pues la superficie que ocupan los bancales, que es este mapa que tenemos aquí, pues es de aproximadamente la mitad de su superficie, o lo que es lo mismo, el 81% de su superficie agrícola se practica mediante el aterrazamiento. Y además hay que decir que de esa superficie de bancales, pues buena parte de ellos están abandonados, el 18%, y casi la mitad de esa superficie, porque el mapa lo hice con
fotografía aérea del año 60, donde es un documento importantísimo que nos permite ver cómo estaba el territorio, porque era una época en donde no había, estaba muy pelada la isla, digamos que es un documento importante porque nos muestra el final de la época de ocupación agrícola y el comienzo del dominio urbano turístico. Es, digamos, la fecha del final de la actividad agrícola en las Islas Canarias. Y ese mapa nos permitió pues, establecer la máxima superficie ocupada por bancales en la cuenca del Guiniguada, y de esa fotointerpretación resultó este mapa. Aparte hicimos fotointerpretación en mapas posteriores con fotografías aéreas más recientes y pudimos comprobar eso, pues que el grado de abandono de los bancales del Guiniguada es tremendamente alto. Si sumamos la superficie de bancales que se han perdido para otros usos, fundamentalmente urbanos, en esta gráfica, podemos comprobar que en las partes bajas de la cuenca del Guiniguada, pues en las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida, pues buena parte de los bancales han sido abandonados o ocupados por urbanizaciones, que es una pérdida irreversible de esta superficie agrícola y de estos paisajes. En cambio, las partes de medianías altas y de cumbres han sido ocupados por la recolonización que tiene lugar una vez se abandona la actividad agrícola. Por lo tanto, importante abandono agrícola, abandono de ese tipo de paisaje. La Gomera es otra isla que la tenemos como el paradigma de isla bancal, tal y como queda reflejada en esta escultura de Pedro Zamorano, un escultor afincado desde hace mucho tiempo en esa isla, y que creo que con esa escultura sintetiza perfectamente la idea de isla bancal. Como decíamos antes, los paisajes culturales en bancales son paisajes históricos, y en este mapa, en esta línea del tiempo, hemos querido reflejar de forma muy sucinta, sin tener un estudio histórico profundo que está por hacer todavía, cómo ha sido el proceso de bancalización de la isla de La Gomera, que ha sido muy importante. Y como veremos, pues también de La Gomera hay ejemplos espectaculares de paisajes abancalados, como esta imagen que estamos viendo aquí, donde el Gomero, pues aquel sitio, pequeño regato donde circule un poquito de agua y se mueva algo de sedimentos, hasta ahí llegó el Gomero para construir estos paisajes espectaculares de bancales, ¿no? Y bueno, también se han hecho, bueno, aquí tenemos imágenes de otros bancales de la zona norte de La Gomera, del Valle de Hermigua, la desembocadura del Valle de Hermigua. Hemos hecho la cartografía también de la única isla de Canarias que tiene la cartografía de bancales al completo, es la isla de La Gomera, y de ella tenemos que destacar que casi el 22% de la isla ha sido bancalada. Y lo que no se ha bancalado, ya les puedo decir yo, que es que porque era puro risco y pura verticalidad, ¿vale? La Gomera es Garajonay, que es Patrimonio de la Humanidad. La Gomera es Silvo Gomero, Patrimonio de la Humanidad. Y La Gomera espera ser Patrimonio de la Humanidad por paisaje cultural, muy merecido. Pero bueno, hay que trabajarlo y sobre todo hay que hacer un cambio, un reencantamiento de los bancales, que es uno de los cometidos del Congreso Internacional de Bancales. Con respecto a la superficie de bancales, antes les decía que era el 24% de la isla se ha bancalado en algún momento de su historia. También se hizo bajo el mismo procedimiento que en la cuenca del Guiniguada, fotografía aérea del año 61, momento todavía álgido en la ocupación del territorio por parte de la actividad agrícola, y a día de hoy tenemos que casi el 75% de la superficie bancalada de esa isla está en total abandono y con unos altísimos riesgos de erosión y sobre todo de incendios. La Gomera, desgraciadamente, tiene una historia detrás de una historia negra de incendios forestales, como se ha podido comprobar en estos últimos años, desde el año 80 y pico, que fue uno de los primeros con el aciago resultado de muertes, hasta el último, que fue en 2012, ¿verdad? Bueno, si queremos valorar estos paisajes, que es un poco lo que pretendo transmitirles con mi intervención, tenemos que hacerlo considerando que nos aportan una infinitud, una gran cantidad de funciones. Hay que tener en consideración el carácter multifuncional de los bancales, y voy a mostrarles rápidamente una tabla donde voy a ir destacando cuáles son las funciones que pueden cumplir. Evidentemente, estos espacios agrícolas se construyeron originalmente pues para construir superficies de cultivo, construir tierras de cultivo, ¿no? Y evidentemente el primer fin fue el de hacer acopio de alimentos, dedicarlo a la actividad agrícola.
evidentemente la función productiva es la principal. Y no solo se puede pensar en el futuro de estos viejos paisajes como una dedicación agrícola convencional, sino que se puede incorporar nuevas visiones de la agricultura, una agricultura ecológica, una agricultura gourmet, convertir los bancales en semilleros, dedicarlos también a cultivos forrajeros, dedicarlos también a viveros forestales, o incluso una nueva actividad productiva puede ser la vocación turística, la dedicación al turismo, un turismo rural, ecológico, experiencial, gastronómico, activo, etcétera, etcétera. Los bancales también cumplen una función ambiental, pero voy a pasar esta diapositiva rápidamente simplemente para comentarles que desde el punto de vista productivo hay estudios que avalan, estudios hechos por una ingeniera agrónoma de la Universidad Agraria de La Molina de Lima, en Perú. Pues esta investigadora, esta ingeniera agrónoma, demostró que los mismos cultivos explotados en bancales o cultivados en bancales son mucho, con respecto a la misma variedad de cultivo en ladera o en llano, son mucho más, es decir, la productividad es mucho más elevada en bancales que en superficies llanas convencionales. Y aquí tenemos una serie de valores de productividad de incluso del 242% más de producción de papas en terrenos abancalados. En el caso del Perú se habla de andenes con respecto a otro tipo de superficies. Bueno, pues por ahí van un poco los tiros. Es verdad que es costosa la actividad agrícola en bancales porque la introducción de maquinaria y la accesibilidad es más costosa, pero habría que sopesar esas dos condiciones. Los bancales también cumplen una función ambiental muy importante. Cuando les comentaba el origen de los bancales, les hacía alusión a que son auténticas macetas que retienen suelo, pero también son auténticas macetas que retienen a modo de esponja una gran cantidad de agua. Por tanto, en su función ambiental también hay que hacer mucho hincapié en esas condiciones. Cumplen una función hidrológica muy importante. Esas laderas que tenemos abancaladas desde la parte alta hasta la parte baja de esa misma ladera son reguladores de los flujos de agua. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esas características. Si esas laderas se conservan en producción y se conservan los muros en buenas condiciones, pues tenemos garantizada la percolación del agua y la recarga de los acuíferos. Por lo tanto, cumplen una función anti-avenidas fluviales y de recarga de acuíferos importante, cumplen una función antierosiva, retienen suelo. Hay que insistir en que muchos de esos bancales se construyen con suelos de préstamo, con suelos sorribados, sobre todo los bancales más productivos o los bancales más capitalizados, como pueden ser los de las plataneras en las costas norte de las islas. En muchos de esos bancales ha tenido que traerse suelo de préstamo de las medianías, de esos suelos superfértiles, que son los suelos volcánicos, para poder cultivar esos cultivos tropicales que son los plátanos. También cumplen una función ambiental frente a los riesgos de incendios, ¿no? Como veremos en las sucesivas imágenes. Aquí vemos un diagnóstico, ¿no? Vemos cómo los muros de los bancales, si están en buenas condiciones, son auténticos coladores que permiten el drenaje del agua de lluvia una vez ha percolado en el rellano y sale perfectamente limpia el agua. Si además los canales de riego, las acequias a pie de muro están limpias, pues cumplen perfectamente su función de evacuar el agua. Pero, ¿qué ocurre si no conservamos esos bancales, si los abandonamos, si no cuidamos sus rellanos? Si, bueno, pues ocurre lo que estamos viendo aquí. El drenaje no se hace a través de los intersticios de los muros de estos bancales, sino que se hace por arriba. Hay un descuelgue del agua por la parte superior y además, si no se conservan las acequias, pues ocurren todos estos desastres, estas riadas que luego van a parar a los cauces fluviales, a las torrenteras y a las desembocaduras con altos niveles de aporte de sedimentos. Los bancales, si se conservan, si se siguen cultivando, si se mantienen sus muros, pues también cumplen una función antierosiva importante. Y aquí estamos viendo justo lo contrario, una imagen de un lugar abancalado portugués, patrimonio de la humanidad, que es la zona del Duero, donde se ha dejado de
se han dejado de mantener, pese a su carácter de patrimonio mundial, en muchos sitios se han dejado de conservar los muros y se están haciendo nuevos abancalamientos con bulldozer, con maquinaria pesada, y por tanto, al no respetar o al no conservar los taludes con los muros, pues es probable que sucedan, como se ve en esta imagen, este tipo de grandes movimientos en masa que no sucederían en el caso contrario de una buena conservación. Los bancales también cumplen un papel importante de protección contra los riesgos de incendios. Antes mencionábamos el caso de la isla de La Gomera y bueno, aquí tengo una imagen de nuestra isla en la zona de las Lagunetas, el incendio del año 2013, donde se puede, no sé si se ve chiquitita la imagen, pero sí que se podrá ver pues partes quemadas y partes que permanecen verditas. Esto lo que nos está mostrando es la evidencia de que los bancales que se siguen cultivando y que tienen su vegetación verdita, porque son los cultivos, las papas, los millos o lo que quiera que sea, pues actúan de auténticos cortafuegos, cosa que no sucedió en estos que quedaron totalmente carbonizados en ese mismo incendio forestal de finales del año 2013. Los bancales también cumplen una función cultural, son historias, son documentos históricos, son documentos territoriales, son retazos de la historia de la ocupación y de la intervención humana sobre esos territorios, son también oficios. Tengo que anunciarles que en breve está en esa batería de solicitudes que le llega a la UNESCO, va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad la construcción del oficio del maestro pedrero, del maestro, no solo el paredonero, sino el oficio de la construcción con piedra seco. Está en proceso de ser, fue una iniciativa de la Asociación Francesa de Construcciones, de Constructores de Muros de Piedra Seca, y parece ser que va bastante avanzado el proceso de conseguirlo. Es, por tanto, un oficio, una forma de construir, son conocimientos sobre las características de la materia prima local, el conocimiento de las piedras, son también, como función cultural, pues son también el ejemplo, el reflejo de un buen manejo de suelos, de un buen manejo de cultivos, sabios de la tierra, son también ejemplos tienen un valor estético importante y emocional, tienen un carácter identitario. Nosotros estuvimos en La Gomera con unos eventos previos del Congreso Internacional y preguntamos a los que participaron en ese, entre ellos estaba Miguel Ángel, y preguntamos el grado de conexión con esos territorios, y en La Gomera todo el mundo tiene un reflejo en ese paisaje, es decir, se siente ese carácter identitario del paisaje, ¿no? Bien, tienen una función científica y educativa importante, tienen un gran potencial para transmisión de conocimientos, son auténticas escuelitas en escalones, pero son escuelitas de toda la sabiduría que encierran, y por último también cumplen una función social importante. Voy a pasar las diapositivas más rápidamente porque si no, bueno, puedes decir que son documentos históricos, que los constructores de esos muros y los agricultores tienen una sabiduría que si no nos damos prisa y hacemos acopio de esa información, pues vamos a llegar tarde y se nos va a perder buena parte de ese saber. Y existen bastantes publicaciones en torno al mundo de los bancales, por ejemplo, nuestro cronista del municipio de La Aldea, que fue el redactor del libro del patrimonio etnográfico de Gran Canaria, dedica un pequeño sketch en forma de viñeta a la construcción de este tipo de paisajes. Es una pequeña guinda en el patrimonio bibliográfico de las islas en referencia a los bancales, pero existen un montón de publicaciones que aluden pues al proceso de restauración, a los tipos de muros e incluso a la cultura, los festivales, la actividad cultural, las fiestas que existen en muchos territorios abancalados del Perú, de China, y por qué no decirlo aquí también. Aquí pues tenemos la bajada de la rama de Juncalillo, tierra de papas y de millo. Ahora miro aquí a Paco porque es natural de ese sitio y es un sitio donde se sigue venerando ese tipo de, bueno, que en definitiva hay todo un patrimonio inmaterial, en este caso referido a fiestas y a tradiciones, muy vinculado a esos territorios abancalados.
existen desde el punto de vista de la función estética un montón de menciones, de alusiones en forma de obras de arte, en forma de pinturas, como estamos viendo aquí en la pintura de Nicolás Massieu Matus, pero también existen las obras de oramas, que, bueno, referidos a un territorio muy concreto, el Pambazo, la desembocadura del Guiniguada, pero existen un montón de paisajistas canarios o de otros territorios del mundo que dedican parte de su obra a la veneración de este tipo de paisajes. Pablo Neruda, sin ir más lejos, pues dedica un poema larguísimo, extensísimo, a los bancales del Machu Picchu. Bueno, en fin, existen muchas alusiones al carácter estético y artístico de estos paisajes. Y por último, también cumplen una función social que no debemos de olvidar. En su construcción, esos paisajes que tenemos que venerar a partir de ahora, hay que pensar que fueron construidos a lo largo de muchas generaciones y no por parte de personas, individuos aislados, sino por grupos, por colectivos, ¿no? Y parece que nos devuelven ese favor. Y hoy en día les muestro un ejemplo de cómo los bancales pueden ser usados con un fin productivo, dedicarlos a la agricultura ecológica, pero con una finalidad social, y es la integración social. Por ejemplo, tenemos lo que son los huertos urbanos, que permiten en momentos de crisis como los que estamos, o que hemos, no sé si decirlo, si hemos salido de la crisis o no, pero en cualquier caso han sido usados muchos de estos huertos urbanos por colectivos de personas con necesidades básicas por cubrir importantes, y se les brindó la posibilidad de hacerse con esos alimentos a partir de estos huertos urbanos. También cumplen una función terapéutica. No lo verán porque se ve la imagen muy pequeñita, pero este colectivo que ven aquí son un colectivo de niños con síndrome de Down, y a través de los huertos, de esos huertos urbanos, pues de alguna manera pues ven subsanadas algunas de sus necesidades, ¿no? De sociabilización. En definitiva, los bancales pueden cumplir, como de hecho se está demostrando, unas funciones sociales, terapéuticas importantes. Aquí muestro imágenes del mismo sitio, los huertos del Pambazo, que son bancales que fueron recuperados con un proyecto europeo, el proyecto piloto urbano Guiniguada, y que son también utilizados como huertos escolares visitables por los colegios para acercarse estos colectivos escolares a lo que es la práctica de la agricultura ecológica. En torno a estos bancales también se han producido infinidad, un número importante de publicaciones en torno al patrimonio que encierran los bancales del Guiniguada, pero también material didáctico dedicado a la agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Esos mismos bancales en determinados momentos son utilizados como lugar de encuentro de colectivos de los diferentes hortelanos de los huertos urbanos que existen en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o incluso esos muros que lo que han servido es de contención de las riadas del Guiniguada, pueden ser, como se puede apreciar en la imagen, se han utilizado como muros de escalada para la práctica de ese deporte. Haciendo un balance del uso actual de esos bancales del Pambazo, se ha podido comprobar que la sostenibilidad de esos bancales es acertada, y sobre todo porque se están utilizando teniendo en cuenta las múltiples funcionalidades que pueden cumplir los bancales. ¿Cuál es el estado actual de los bancales? Pues son espacios que los asociamos con el abandono. Antes comentaba los datos del abandono, el 72% de los bancales de La Gomera están abandonados, una parte importante, el 40 y pico % de los bancales de la cuenca del Guiniguada han sido ocupados con otros usos diferentes para los cuales fueron creados, y en cualquier caso nos quedan dos alternativas ante esta situación: o dejar que se degraden totalmente, o intentar darles alguna función, ponerlos en valor en la medida de lo posible, emprender un conjunto de acciones destinadas a incrementar sus prestaciones ambientales, económicas, culturales, todas estas multifunciones de las que les he estado hablando. Y vemos que estos paisajes a día de hoy sufren un montón de amenazas. Las amenazas urbanas asociadas a la ocupación pura y dura de instalar una casa sobre un bancal, instalar los viaductos o los pilares de un viaducto en torno a la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, la presión de los barrios aledaños, la instalación de granjas con muy malas prestaciones y con muy mala adaptación al sitio, los incendios forestales, la erosión, en definitiva,
Para mí, la peor de las amenazas a las que están sometidos los bancales son precisamente el olvido, es precisamente el olvido. De hecho, aprovecho la coyuntura de que hay un tipo de vino, hay una bodega de la Ribera Sacra, de Galicia, que tiene esta denominación, bancales olvidados, y me viene al pelo para ponerlo en la diapositiva. No solo los hemos olvidado, sino que además hacemos caso omiso de la agonía de muchos de los elementos que componen estos paisajes de bancales. En La Gomera los bancales están muy asociados a los palmerales, pero en las Palmas de Gran Canaria, de ahí su topónimo, también está muy presente. Y recientemente, no hace mucho, hemos experimentado en la desembocadura del Guiniguada pues caídas de muros considerados patrimonio y caídas de palmeras diversas. Por lo tanto, es un hecho demostrado que se está degradando a pasos agigantados este tipo de paisajes. Son señas de identidad, no solo de La Gomera, no solo de Gran Canaria, de Lanzarote. Vemos aquí la espectacular caldera de Guillén, en el norte de Lanzarote. Imágenes también donde podemos apreciar cómo los bancales del Guiniguada han sido el resultado de una historia donde la ocupación humana ha sido muy pronta en el tiempo, muy temprana, porque antes de la conquista castellana ya existían pobladores locales, aborígenes, en esta zona de la cuenca del Guiniguada, y de inmediato, desde la conquista, se empezó a colonizar esas vertientes ladera arriba con la introducción del cultivo de la caña de azúcar. Imágenes donde se aprecia la construcción de los bancales ingleses. Hay diferentes tipos de bancales en la isla de Gran Canaria, por poner un ejemplo y centrándonos en la isla donde estamos, ¿no? Los bancales ingleses son los bancales de la platanera. Los ingleses fueron los que trajeron a las islas el plátano y el tomate, y aquí vemos una imagen de la FEDAC donde se muestra la manera en que se trasladaban las piedras traídas de lugares muy cercanos a la desembocadura. La desembocadura del Guiniguada está llena, horadada de cuevas, estanques cuevas, de donde se traía la tosca o la piedra ignimbritica blanca, que tan característica de las casas solariegas de los barrios, de los riscos de las Palmas de Gran Canaria y de Vegueta son. Imágenes que nos hablan del paso del tiempo, son paisajes culturales que hablan de historia, del paso del tiempo y de la intervención humana. Imágenes que nos muestran, por ejemplo, aquí el aprovechamiento del agua. Tengo el ratón y no lo he usado. Que nos hablan del aprovechamiento del agua por parte de las mujeres como lavaderos a pie de los bancales. ¿Qué se puede hacer para su conservación y su recuperación? Y ahora pongo el turbo para terminar. Pues se pueden hacer muchas cosas, pues por ejemplo continuar los trabajos de investigación que se han iniciado, por lo menos en nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con tesis doctorales. En una de ellas, mi tesis doctoral, está fea que lo diga, pero es lo que hay. Se hizo una propuesta de valoración de la calidad para la conservación de los paisajes de bancales, que terminó en unas propuestas de recuperación de los bancales, que se materializó con la recuperación de 2 enclaves de la cuenca del Guiniguada que a día de hoy están restaurados y están en uso. Les he hablado del Pambazo y es un ejemplo concreto de que se pueden recuperar siguiendo unos criterios. En esa tesis doctoral se hace una propuesta metodológica para exportable y aplicable a la gestión de los territorios abancalados, que es mejorable, pero que está ahí y es útil. ¿De qué otra manera podemos recuperar y conservar estos paisajes? Pues rescatando de la memoria colectiva. ¿Y cómo? Pues nosotros, a través de la Fundación Lidia García, tenemos aquí a su presidente entre el público, y tenemos a un sabio guía intérprete que ha colaborado muchísimo y lo tenemos aquí siempre a pie del cañón. Pues podemos intervenir recuperando, salvando de la memoria el conocimiento de estos paisajes. Y bueno, pues ¿a través de qué? Pues con sabios guías intérpretes. Estamos haciendo unas rutas insulares, 7 rutas, una por cada isla del archipiélago, donde lo que pretendemos es recuperar el patrimonio inmaterial, los conocimientos, el patrimonio, la sabiduría de las personas que han estado a pie de bancal, a pie de muro o sobre rellano de bancal, pues cultivando.
Esto supone, pues, al mismo tiempo un encuentro intergeneracional, porque lo que ponemos es en contacto a la gente joven, estudiantes de la universidad o estudiantes de los colegios. Es el caso del Colegio de Vallehermoso. Miguel Ángel es uno de los coordinadores de la ruta de sabios guías intérpretes de la isla de La Gomera, y ponemos en relación a la gente joven con la gente mayor, para que haya un traspaso generacional de conocimientos. Y al mismo tiempo, con esta actividad se pretende o se promueve otra de las iniciativas que tiene la Fundación Lidia García, que es la promoción del envejecimiento activo. Bueno, pues imágenes para el recuerdo reciente de la celebración en la Heredad de Aguas de Arucas y de Firgas de unas primeras jornadas de interpretación del patrimonio, donde pudimos ponernos cara los diferentes colaboradores y coordinadores de las rutas insulares. Les voy a mostrar muy rápidamente la temática de cada una de ellas. En Lanzarote ya la hemos grabado, es la única ruta que sí que va de paisaje cultural, pero es en llano. Es la única que no es abancalada. Hemos decidido, porque había un experto natural precisamente de Tiagua, de uno de los barrios, de uno de los pueblitos del Jable, que ya tenía un trabajo bastante avanzado, y decidimos decantarnos por este tipo de paisajes. Es la ruta del paisaje cultural del Jable, cultivando en un desierto arenoso. La verdad que es espectacular toda la sabiduría que el conejero ha sabido cultivar con su interacción con este medio tan hostil como son esas arenas móviles. Las batatas del Jable y los bizcochos hechos con batata del Jable son muy recomendables de probar. Es impresionante toda la cultura que existe, el conocimiento de la profundidad de la arena, qué características tiene la arena según para qué cultivo, los juegos tradicionales. Nuestro coordinador insular de la ruta del Lanzarote es un forofo y un rescatador de juegos tradicionales, y nos mostró allí sobre la marcha, haciendo la ruta, los diferentes juegos tradicionales que los niños conejeros de esa zona practicaban en su infancia. En la isla de Fuerteventura, como antes les comentaba, estamos trabajando las gavias, nateros, traveseros, rosas, cadenas del valle de Vallebrón, una imagen de ese imponente valle abancalado. En la isla de Gran Canaria estamos trabajando los bocaos, cadenas, bancales de la zona que va a ser Patrimonio de la Humanidad, si la UNESCO tiene a bien considerarlo, Risco Caí de las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Y la ruta la vamos a grabar en breve, va a ser en la zona de Barranco Hondo. En la isla de Tenerife, nuestro colaborador está trabajando la ruta de un lugar, un enclave en lo que es Anaga, el macizo de Anaga, los paisajes culturales en bancales de Anaga, donde los agricultores heroicos del macizo de Anaga pues nos muestran a través de esa ruta la dureza de la vida en ese entorno tan hostil, y donde se está recuperando cultivos como la papa borralla, el ñame, con un valor gastronómico y cultural importante. En la isla, imágenes de la zona, la parte alta de la zona de Anaga. En la isla de La Gomera, no me entretengo, tenemos aquí a Miguel Ángel, que si queremos después lo acribillamos a preguntas. Ellos se están dedicando, ahí sí que en esa isla sí que están haciendo un traspaso generacional importante. Los alumnos del Colegio de Vallehermoso son los que van a protagonizar la recuperación de esos bancales y de esa ruta bancalera de Vallehermoso en La Gomera. Y en La Palma tenemos a nuestros colaboradores trabajando los cultivos de la almendra en La Palma, donde me han dicho que la variedad de almendreros en La Palma es impresionante, el sistema de gestión de esos cultivos, la poda es espectacular, y están sometidos a una atención muy importante con enfermedades y con riesgo de incendios que amenazan la pervivencia de estos cultivos en la parte de los municipios de Tijarafe y de Garafía, en el noroeste de La Palma. Y para finalizar, en El Hierro, caminando por la memoria de los bancales herreños, pues aprovechamos las mudadas, esos viajes que hacían los herreños de una parte de la isla del norte, perdón, de la zona del sur a la zona del Golfo, y ahí estamos trabajando, o están trabajando los colaboradores herreños en la recuperación de los bancales, sobre todo bancales de la viña, pero también hay bancales de granos en la parte alta. ¿Cómo podemos seguir, cómo podemos
colaborar en la recuperación de estos paisajes? Pues promocionando encuentros internacionales de expertos, como está previsto que suceda en marzo del año que viene. Les he traído esa imagen que la tenemos aquí, que anuncia la celebración de ese encuentro internacional, que lo que pretende es, como lema este año, es reencantar los bancales. Cada edición de estos congresos internacionales ha tenido un lema y en el caso concreto que nos ocupa, nos preocupa el abandono, el olvido, la desidia, la dejadez, la invisibilidad, la ceguera de las instituciones, pero de nosotros también, porque no vemos los bancales. Yo misma he entregado proyectos de investigación en el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la chica, la administrativa que estaba rellenando el impreso, me decía, bueno, ¿y qué es eso de los bancales? Digo, mira, date la vuelta, porque si miras por la ventana, que tenemos el rectorado justo en medio de zona bancalera, esos son los bancales. No sabemos, hemos perdido, hemos mirado para la costa y hemos dejado de mirar para el interior de las islas. Como eventos previos al Congreso Internacional de Bancales ya se han celebrado 3. Recientemente estuvimos celebrando el tercero, antes mencioné el de La Gomera. Después en Garachico, en el norte de Tenerife, se celebró también otro evento, un pequeño seminario, y recientemente celebramos, hace muy poquito, el mes pasado, un evento en Santa Lucía de Tirajana, que era un taller de metodologías participativas destinados a alumnos universitarios de las 2 universidades canarias, de todo tipo de grados, de carreras universitarias. Allí vinieron arqueólogos, vinieron historiadores, vinieron geógrafos, arquitectos, antropólogos, hasta un profesor de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna nos acompañó, y aquí les muestro un ejemplo de lo artista que teníamos, que tuvimos entre el público, ¿no? Se dedicó a tomar nota con lo mejor que sabía hacer, que era dibujar viñetas y tomar la esencia de lo que allí se hablaba. Ese taller pues fue muy enriquecedor. Se pretendía, y creo que se consiguió bastante bien, trasladarle a los alumnos una serie de métodos, de metodologías muy sencillas, que les permitieran después, a posteriori, interactuar con los sabios de la tierra, con los sabios de las piedras, porque duró una semana, el fin de semana intermedio de esa semana, nos separamos en grupos y fuimos a diferentes territorios bancaleros de Gran Canaria. Unos se quedaron en Santa Lucía, se desplazaron a Temisa, se desplazaron a Fataga, a Tunte, otros nos fuimos al Guiniguada y otros se fueron a la zona de Risco Caído, Artenara, Tejeda, Juncalillo, Arvejales, en fin. Y ahí pudieron poner en práctica todos esos métodos de interacción con la gente local y salieron cosas muy espectaculares. Y vimos que hay gente que sí que está reencantada con los bancales. Aquí tenemos el equipo que se quedó viviendo en Santa Lucía, en el Aula de Naturaleza de Astederas, y que uno de los días pues se desplazó a Temisa, que es un valle precioso de bancales de olivos, que está jalonado por cuevas aborígenes. Aquí tenemos una imagen en la cueva no lo digo ahora, de la Audiencia. Hay 2 cuevas jalonando el valle. Y bueno, aquí vemos el resultado de la interacción con los sabios por ponerles un ejemplo, contactaron con Juan Ramírez, que es un sabio artesano de la Enea, y bueno, pues del resultado, ese sabio artesano de la Enea, de las fibras vegetales, digamos que cultiva su propia materia prima en sus bancales que tiene allí en el mismo pueblo de Santa Lucía. Contactaron también con un neorural llamado Matías, que tiene una finca, la finca de los Barros en Temisa, que se dedica al cultivo del olivo, y en fin, pudimos comprobar que en los diferentes territorios en los que fuimos visitando, aquí está el equipo de Guiniguada, que fue el que llevé yo, estuvimos en el Pambazo con los técnicos que están trabajando allí, nos desplazamos a la finca del Galeón, que es otra finca de bancales que ha sido recuperada con dinero europeo a través del proyecto Guiniguada, y pudimos pues interactuar con maestros pedreros, con agricultores, con cronistas de los 3 municipios del Guiniguada. Pudimos visitar zonas recientemente quemadas, las cabeceras del Guiniguada totalmente quemadas, carbonizados los pinos, y eso nos ha permitido volver a ver lo que ya no se veía por la cobertura vegetal, que son los bancales de cumbres que fueron reforestados en los años 50. Pudimos comprobar cómo existen personas jóvenes que están reencantadas con los bancales, que quieren seguir con la tradición familiar de cultivando la viña
dejando a modo de testigo el bancalito con la viña rastrera, con las cepas de más de 100 años, pero recuperando el resto de los terrenos, propiedad de sus antepasados, con nuevas prácticas agrícolas. Aquí estaría el grupo que se desplazó a Juncalillo. Estos son los paneles que resultaron de la interacción con los sabios de los diferentes lugares. La verdad que solo viendo paneles tendríamos para un par de conferencias. Y finalmente, ¿cómo podemos contribuir modestamente en la recuperación y en la conservación de esos bancales? Pues dándole continuidad a un máster de patrimonio cuya continuidad peligra, porque es un máster de patrimonio histórico, cultural y natural que se oferta desde hace 5 años en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene 2 itinerarios. Soy la coordinadora de ese máster y por razones que no voy a entrar al detalle, pues se ha decidido dejarlo cojo, como el pirata patapalo, dejarle con un solo itinerario de los 2 que se ofertaba. En ese máster, como ven, es muy holístico, es un máster que nos permite interactuar y aportar información, investigar en patrimonio para volcarlo en materiales didácticos. La educación entronca con la iniciativa de Sabios Guías Intérpretes. A partir del máster se han hecho trabajos de investigación de muy variadas características. Se forma a personas que sirven para guías turísticos, para diseñar rutas y actividades turísticas, para promocionar el turismo activo. Con los alumnos de ese máster en las ediciones anteriores hemos hecho varias visitas, hemos repetido en varias ocasiones visitas a la isla de La Gomera, donde hemos podido comprobar, estudiar, catalogar y mamar patrimonios culturales diversos, inmateriales, paisajísticos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y disculpen por el